Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. La semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, esas son sus siglas, al menos sus siglas en español, dejó helada a la OPEP con una sola frase. Os la voy a leer porque es una frase que congeló automáticamente todo el mercado petrolero a nivel mundial. Decía: tras haber reducido drásticamente sus costes, los productores de Estados Unidos están disfrutando de una segunda ola de crecimiento tan extraordinaria que puede igualar al incremento de la demanda mundial. Bien, fue simplemente esa frasecita dentro de un informe, por lo demás bastante tedioso. El petróleo, como bien sabemos, ha subido en los últimos meses, ha pasado de $45 que estaba el año pasado a unos $70 que pues tocó a mediados del mes de febrero aproximadamente. Y este milagro ha sido posible gracias, este milagro para los productores al menos, gracias a los recortes de producción de la OPEP. Les ha llevado muchas negociaciones y muchas reuniones, pero al final consiguieron ponerse de acuerdo. Y ha sucedido entonces que todo lo que recortaban los productores de petróleo convencional, los productores de la OPEP, pues han ido reponiéndolo los productores de shale oil en Estados Unidos, mediante un aumento de la eficiencia de sus yacimientos y un aminoramiento de costes. Simplemente han conseguido hacer que sus pozos sigan siendo rentables y puedan seguir produciendo. El precio ya ha empezado a moderarse a día 2 de marzo y ayer, de hecho, he estado mirándolo, el WTI cerraba a solo $61. Son malas noticias para los países de la OPEP, indudablemente, pero muy buenas para quienes consumen petróleo, entre los que nos encontramos simplemente nosotros, los españoles y un montón de países más, pues prácticamente todo el primer mundo. El shale oil, como el fracking, al parecer iban en serio, más en serio de lo que muchos pensaban. Hace solo unas semanas andaba todo el mundo asegurando que este año el petróleo iba a subir, que iba a subir además de manera consistente, que se pondrían $80. Podéis buscarlo, las predicciones están ahí. No hace mucho, estoy hablando del mes de diciembre, el mes de enero, una cosa así, que se iba a poner en $80 sin demasiado esfuerzo, es decir, que llegaríamos a $80 en el primer trimestre y que luego podría tranquilamente superarlos. Todo esto, al parecer, se debía porque la OPEP había llegado al acuerdo de recortar producción y, por lo tanto, pues una regla de tres muy básica: menos producción, menos petróleo disponible en el mundo, en el mercado, pues automáticamente los precios tenderían a subir, lo cual es una regla de tres bien hecha porque siempre sucede así. La ley de la oferta y la demanda es una de las leyes cuyo cumplimiento es implacable. Bien, yo no me canso de deciros una y otra vez, y os lo seguiré diciendo, que hacer pronósticos no sirve de nada, absolutamente de nada. Uno de los predictores de todo esto, de los $80 y tal, era Goldman Sachs. Es decir, que no penséis que estaban haciendo estas predicciones un par de monos con un bolígrafo, que era gente que cobra, y que cobra mucho y muy bien por hacer este tipo de predicciones, sobre las que además luego hay gente invirtiendo un montón de dinero. Simplemente ahí lo dejo, nada más. Como vemos, no está en $80, sino ayer estaba en 61 y es muy probable, aún a riesgo de hacer una predicción, es muy probable que siga bajando en función de lo que más o menos a estas alturas ya sabemos. Esto de las predicciones no funcionan porque cualquier imprevisto, por mínimo que parezca o que nos parezca al principio, hace saltar la predicción en el acto. Es imposible concentrar toda la información, todo lo que está pasando. Ni siquiera los señores de Goldman Sachs, que ya digo, ganan mucho dinero y están muy bien informados, pueden saber todo lo que está sucediendo a su alrededor. Bien, esto es lo que ha pasado con el petróleo. El último dato publicado por la AIE, esto es en el mes de febrero de este año, es decir, el mes pasado, revelaba que Estados Unidos estaba produciendo algo más de 10 millones de barriles al día. Y esto es mucho, es poco, bien, es 1 millón y pico más de lo que producía el año pasado por estas fechas. Y como bien sabemos, buena parte de ese crudo se obtiene en pozos no convencionales, el famoso petróleo de esquisto, el shale oil, que es una manera de sacarle petróleo a la tierra de lugares donde hasta hace no mucho tiempo era imposible. Se sabía que estaba ahí, pero no se podía acceder a él porque no se disponía, no era petróleo recuperable, que esa es la jerga de la industria,
No se podían recuperar esos barriles que estaban ahí debajo de nuestros pies, pero era imposible alcanzarlos. Bueno, pues estas nuevas tecnologías, estos avances técnicos en la industria minera, que a fin de cuentas el petróleo no deja de ser una industria minera, de extracción, en este caso de extracción de oro líquido, nunca mejor dicho, pero extracción. Pues estos avances técnicos en esta industria han conseguido que lo que no se podía recuperar hace 20 años se pueda recuperar hoy y además a un precio bastante bajo. Bien, esto es lo que sabemos, que este petróleo, el petróleo de esquisto, es hoy por hoy es por donde está aumentando la producción en los Estados Unidos y hoy por hoy y ayer por ayer, es decir, que llevan ya unos cuantos años. La revolución empezó hace cosa de una década. Esta revolución, la revolución del shale, podemos llamarla, que ha ido paralela, por cierto, a la del fracking. Lo que pasa es que lo del fracking se utiliza para es un medio no convencional de extraer gas. Esto va a conseguir algo que hace unos años parecía imposible. Y no es otra cosa que Estados Unidos se convierta en autosuficiente. Esto se viene diciendo desde hace ya bastante tiempo. Se van a terminar convirtiendo en autosuficientes y es que se acercan a la autosuficiencia. Y que no solo eso, sino algunos, los expertos, los predictores, una vez más, de ahí que tengamos siempre que tomar con pinzas este tipo de predicciones, aseguran que para dentro de unos años, aproximadamente algo más de 10 años, Estados Unidos no solo será autosuficiente, sino que además se habrá convertido en exportador neto. Porque exportar petróleo ya lo exporta, pero si hacemos el balance, importa algo más de lo que exporta. Si miramos un poco el mercado, veremos que salen barriles de petróleo de los Estados Unidos, algunos incluso en dirección al Golfo Pérsico. Nos parece mentira, pero es que es así. El petróleo que se extrae de un pozo no necesariamente es el adecuado, por lo tanto a veces hay que mezclarlo con otros, petróleos ligeros, tienen que mezclarse con los pesados. Eso le pasa, por ejemplo, a una parte del petróleo que se extrae en Venezuela. Bien, Estados Unidos hoy por hoy tiene todavía que importar, pero importa una parte muy pequeña de su consumo. En el año 2006, es decir, hace nada, 12 años, Estados Unidos importaba unos 12 millones de barriles diarios. Era lo que necesitaba cada día comprar fuera de los Estados Unidos para poder arrancar el coche por la mañana o poner sus centrales térmicas a funcionar, en fin, todas las cosas que funcionan con petróleo, que son muchísimas, sobre todo lo relativo al transporte, sus locomotoras ferroviarias y todas estas cosas. Bueno, pues necesitaba importar 12 millones de barriles cada día. El año pasado, en 2017, importó solo 3 millones. De 12 a 3 es una reducción considerable, sobre un consumo aproximado de unos 20 millones de barriles diarios, que es lo que cuesta cada día poner en marcha a los Estados Unidos. Es una cantidad asombrosamente alta, pero claro, un país tan grande, tan rico, con tantos motores de explosión funcionando todos los días y tantas horas, que necesitan eso, la friolera de 20 millones de barriles, que solo decirlo a uno se queda helado. Bien, al final, dejando a un lado la retórica esta del America First de Donald Trump, lo que nos encontramos es con la siguiente imagen. Y es que Estados Unidos va a conseguir la independencia energética mucho antes de lo que pensábamos, y que esto va a tener unas consecuencias de alcance global que serán, no sé si graves, pero desde luego muy numerosas, y que todavía están por trazarse la mayor parte de ellas. Aquí se abren además un montón de interrogantes sobre este tema, porque la revolución del shale no va a durar siempre. Ese es el primero de todos. Bueno, ¿esto cuánto tiempo les va a durar? ¿10, 15, 20 años? No lo sé, pero no es eterno. Los pozos de esquisto también entran en declive y se agotan. El petróleo es un recurso no renovable. Los pozos se abren, se saca hasta la última gota recuperable, se entiende, y a partir de ahí se tiene que cerrar y buscar otro. Pues es una industria tan dinámica, la petrolera tiene que estar continuamente, no basta con encontrar petróleo, hay que estar encontrando petróleo continuamente. No sirve de nada. De eso, por ejemplo, algunos países que producían mucho en el pasado han ido con los años, sus pozos han ido entrando en declive y cada vez producen menos. Hay unos cuantos ejemplos de países que en el pasado su producción petrolera fue muy significativa, pero ha ido a menos. No es el caso ni mucho menos de Venezuela, que sigue teniendo un montón de petróleo recuperable, pero es incapaz de sacarlo porque, bueno, su empresa petrolera, PDVSA, pues es esencialmente un ministerio más, es una empresa política y entonces manejada por funcionarios de la revolución que no entiende muy bien cómo funciona este negocio. Eso es una cosa distinta. El declive, digamos, del petróleo venezolano no tiene que ver con cuestiones geológicas, sino con cuestiones políticas. Bien, en el momento en el que estos pozos se irán abriendo nuevos, pero hay un momento en que no haya más. Esto sucederá.
El tema es que no va a suceder mañana y tampoco va a suceder dentro de un año. No va a suceder dentro de 5 años. Los pozos que se han ido abriendo, muchos están de hecho recién abiertos, acaba de empezar su explotación. Es decir, que pasará tiempo suficiente como para que la geopolítica de todo el planeta se vea alterada por este fenómeno. Es un fenómeno capital, ¿eh? Durante los últimos 5 décadas, si hacemos un poco de historia, lo que nos encontramos es que la diplomacia mundial ha girado en torno a Oriente Medio, que era pues el barril de petróleo del planeta. Es donde se concentraban las mayores reservas y la mayor producción, por supuesto. Los países no existen, no más que en Oriente Medio, la península arábiga y el Golfo Pérsico, pero todos los países de la zona son petroleros, empezando por Arabia Saudí, podemos continuar, los Emiratos, Irán, por supuesto Irak. Es decir, todos son petroleros y en algunos casos, como Arabia Saudí, estamos hablando de producciones de petróleo que son gigantescas, las mayores del mundo. De ahí que al final, teniendo en cuenta que el petróleo mueve el mundo y lleva moviéndolo ya muchos años, pues prácticamente todo el siglo XX, esa diplomacia o ese equilibrio mundial, y los que se encargan de los manijeros de ese equilibrio no dejan de ser los diplomáticos, ya no olvidéis que la diplomacia es la guerra por otros medios, pues se centraban en esta región. Y esta es la verdad, en eso hemos nacido y en eso nos hemos criado. Arabia Saudí, por ejemplo, que es el país central de toda esa región, el más grande desde luego, era un país a quien a todos les convenía tenerle contento. No por nada, sino porque los saudíes tenían, y además eran bien conscientes, siguen siendo bien conscientes de ello, y esta industria la han mantenido de una manera muy inteligente, de que ellos tenían la llave de paso del petróleo. Pero en el momento en el que el principal consumidor mundial, que son los Estados Unidos de América, pasa a ser autosuficiente o se acerca a la autosuficiencia, como es el caso ahora mismo, Oriente Medio, toda esta región, el Golfo Pérsico y los mares que lo rodean, el Mar Arábigo, el Mar Rojo, incluso el Mediterráneo con el Canal de Suez, pierden su importancia estratégica o por lo menos se pierden su importancia estratégica para los Estados Unidos, para otros países no tanto, pero sí para el primer consumidor, porque su importancia económica decae. Cuando no tienen a su primer cliente comprándoles, pues ese petróleo se venderá en otros sitios, evidentemente, se tendrá que vender a un precio inferior, y sobre todo, esto lleva a que los Estados Unidos, primera potencia económica, pero también primera potencia militar, pierda interés en la zona. Estados Unidos con el asunto gana, parece claro, por lo menos a corto plazo. Se ahorra, entre otras cosas, el chantaje permanente de la OPEP. Estados Unidos vive desde los años 70, principios de los 70, en permanente estado de chantaje. De si haces esto, pues tomaremos medidas, haremos un embargo como aquel del año 1973, etc. Y eso se lo ahorra. Ahora lo que tendrá que hacer la OPEP es, más que tener una pistola apuntando a Occidente y en concreto a Estados Unidos, tendrá que centrarse en otros cometidos más perentorios, como por ejemplo conseguir que el crudo no se desplome. Y esto evidentemente tendrá un coste directo para ellos, sobre todo si les sale una competencia como la de Shale, que es capaz de reinventarse una y otra vez. Un precio del petróleo muy bajo les cruje literalmente sus economías y hoy por hoy son incapaces de conseguir que el petróleo repunte. Es lo que acabamos de ver estos últimos meses. Donald Trump incluso quiere ir un poco más lejos. Quiere permitir, esto supongo que habréis leído ya algo por ahí, quiere permitir que se perfore en zonas delicadas, como el Ártico, por ejemplo, las parques, más que parques nacionales, reservas de vida salvaje que hay en el Ártico, donde estiman los expertos que hay aproximadamente enterrados, que lo mismo hay muchísimos más, unos 10.000 millones de barriles recuperables, es decir, extraíbles, que con los medios técnicos actuales no tienen más que hacer la inversión pertinente, que evidentemente es millonaria, poner los pozos en el Ártico y empezar a sacar todo ese petróleo. Ojo que podría ser mucho más, he dicho 10.000 millones porque es lo que tengo leído, pero lo mismo, cuando se pongan a ello, lo mismo les salen 20.000 millones, no lo sé.
Esto evidentemente presenta algunos problemas. Presenta problemas de orden medioambiental, y este problema de orden medioambiental tendrá su derivación política. Su derivación política en forma de oposición, estoy hablando. Hay partidos políticos en Estados Unidos y, por supuesto, todas las ONGs, especialmente las ecologistas, que están en contra, abiertamente en contra, de que se extraiga una sola gota de crudo del Ártico. Y esto tendrá consecuencias políticas en Washington. Los defensores, que los hay evidentemente en Estados Unidos, empezando por el propio presidente, arguyen que tampoco pasa nada, que los rusos también extraen crudo del Ártico. En este caso de su parte del Ártico, que es Siberia, que no está ni mucho más al norte ni mucho más al sur que Alaska. Está exactamente en el mismo sitio, pero un poquito más al oeste. Pero claro, es que en Rusia se hace lo que dice Putin. Aquello es una democracia entre comillas. No es como el caso de Estados Unidos, donde un presidente, por mucho que se empeñe en algo, tiene un montón de contrapesos que pueden aguarle la fiesta, y de hecho, históricamente se la han aguado bastante a menudo. Aparte del problema, digamos, medioambiental político, o medioambiental que ocasiona un problema político, yo veo un problema de orden económico. Es decir, que si entran en el Ártico, tal y como tienen pensado, y meten todo ese petróleo, sacan el petróleo, se ponen a extraerlo, y meten luego todo ese petróleo en el mercado, los precios tendrán a bajar. Y eso sacudirá a sus propios productores. Es decir, evidentemente sacudirá a los Emiratos, a Arabia Saudí, a Nigeria y a todo el que produce petróleo en el mundo, pero también el precio del petróleo, no olvidemos, es mundial. Es decir, cuesta lo mismo. Hay una serie de referencias, pero vamos, que los barriles son referencias mundiales. No se vende, no hay un precio específico para el petróleo extraído en el Chad. Los gobernantes del Chad tienen que venderlo al precio que fija su referencia y nada más. Entonces, eso es uno de los problemas que yo veo, que si se ponen a sacar, si cada vez bombean más petróleo en el mercado, el petróleo tenderá a bajar. Y luego tendrá también otro efecto. Esto desincentivará la innovación y sobre todo la investigación en energías alternativas, lo cual yo creo que no es una buena noticia, porque el petróleo no va a durar siempre. Y si pensamos un poco a largo plazo, lo que nos podemos encontrar es que estos años, lo que nos encontraremos es que estos años no se han aprovechado para desarrollar fuentes energéticas alternativas. Pueden estar las renovables, por ejemplo, pero no solo. Es decir, que si nos fijamos el salto que se ha dado en los últimos 20 años en energías como la eólica, por supuesto la solar, las pilas de hidrógeno, etc., en gran parte se han debido a que el petróleo era muy caro y compensaba investigar ahí. Es decir, meter cantidades crecientes de dinero en la investigación de ese tipo de fuentes de energía o de energías alternativas para no tener que comprar petróleo. Al final se iba a ahorrar de una manera u otra. A fin de cuentas, luego todas estas cosas son decisiones económicas, por encima de todo. Claro que, por otro lado, es lógico pensar que los productores quieran vender hasta la última gota de sus pozos. Es lógico y humano pensarlo. Es como el dueño de un supermercado que quiere vaciar el almacén hasta el último producto. Si lo deja allí dentro, pues se le va a pasar de fecha, se le va a caducar y nadie lo va a querer, lo va a tener que tirar a la basura. Si yo tengo un pozo de petróleo que me ha costado un dineral, la tecnología de shale no es barata, pero tampoco lo es la de las plataformas marinas, quiero sacar hasta la última gota de crudo de ese yacimiento. Esto, por ejemplo, lo vimos a raíz de la caída del precio del año 2014, finales de año, cuando la bajada repentina llevó a muchos productores de petróleo shale, de petróleo esquisto, a la quiebra o a cerca de la quiebra, es decir, a tener serios problemas. Pero como hemos visto, acabamos de ver, reaccionaron. No se dieron por vencidos, mejoraron la tecnología, redujeron los costes y ahí los tenemos, siguen extrayendo. Y siguen colocando petróleo en el mercado. Lo que nos viene a decir esto es que en el caso de una nueva bajada aguzarán más todavía el ingenio. Perdón, de una bajada, una subida, aguzarán todavía más el ingenio. Es decir, que si las cosas se les ponen mal, los productores de petróleo shale en Estados Unidos han demostrado mucha habilidad.
En Estados Unidos la industria petrolera es completamente privada y por lo tanto muy dinámica y muy competitiva. Es decir, cualquier parecido con PDVSA es mera coincidencia. Y lo mismo que pueden sortear una bajada brusca de los precios o una alza brusca de los precios, pueden hacerlo también si un país productor se mete en problemas, o sea, guerras civiles, historias de este tipo. Léase la propia Venezuela o léase Libia. Esto además permite al gobierno americano imponer sanciones a cualquier país productor, por ejemplo Venezuela, sin coste energético. Sí, el coste sería solo para el productor, no para el sancionador. Esto encaja muy bien con el momento presente, en el que se baraja un embargo petrolero a Venezuela para terminar de cargarse al gobierno de Maduro. Os lo comentaba aquí en el programa hace solo un par de semanas. Bien, esto Estados Unidos hace 10 años no podía ni soñar con hacerlo, una cosa semejante. Y hasta aquí es donde podemos predecir, poco más. A partir de aquí, digamos que se abren las incógnitas. Hay un montón de ellas, muchas más que respuestas, desde luego. No lo sé, veo algunas. ¿Quién cubrirá el hueco que deja Estados Unidos en Oriente Medio? Por ejemplo, ¿será China, tal vez? ¿Será Rusia? No lo sabemos. Eso, evidentemente, esta y otras muchas más se quedan en el aire. Todo lo que podemos afirmar seguros, eso sí, es que tenemos shale, tenemos petróleo de esquisto para rato. Tengo una llamada de California y en California hay varios oyentes de la Contracrónica, al menos que yo tenga constancia porque me dejan mensajes. Este es uno nuevo, no nuevo oyente, pero sí la primera vez que nos deja un mensaje. Se llama Manuel, vive en California pero es español, de Sevilla más concretamente, y además es patrono del programa. Cuando son patronos y ellos me lo recuerdan, yo se lo digo, y lo digo aquí en antena, porque los patronos son los que permiten que yo pueda estar aquí delante del micrófono todos los días de la semana, prácticamente, o todos los días del año, prácticamente sin excepción. Bien, pues Manuel, ya sabéis, sevillano en California, nos quiere comentar algo sobre el Calexit. Solamente quería hacerte un comentario rápido. Acabo de escuchar el programa de California del Calexit, muy interesante, pero más que interesante me ha resultado curioso porque es que aquí no se comenta absolutamente nada de ese tema. Yo soy bastante político, en el trabajo estoy todo el día de broncas con los liberals, que como ya sabéis son los progres de aquí, que en California abundan y bueno, tienen unas ideas un poco confundidas y demás, pero aún así, y bueno, en el trabajo pues siempre tenemos alguna bronca política casi a diario con el tema, bueno, con cualquier tema, y me ha resultado muy curioso que hables de esto porque es que es un tema que nunca jamás hemos tratado o alguien ha comentado o ni siquiera visto mencionado en Twitter o en prensa. O sea, a lo mejor alguna vez se ha visto, pero como una cosa muy, muy, muy de lado, superficial, nada. También en Twitter también te diré que sigo cuentas políticas, no solo españolas, sino americanas y demás. Y bueno, y que es un tema completamente secundario y me ha llamado mucho la atención que lo trataras porque ya te digo, aquí es algo que no está en el día a día, ni mucho menos. Así que, bueno, solo eso. No parece que por aquí haya ningún miedo ni ningún interés a separarse. Y bueno, gracias por el programa. Bueno, Manuel, ya sabes que estas cosas son cosas de minorías siempre, o empiezan como cosas de minorías. Luego nadie sabe muy bien por qué. De pronto no siempre sucede, pero a veces sucede que estas locuras minoritarias cruzan una frontera invisible, alcanzan un punto, su momento, y bien a partir de ahí pasan a ser objeto de discusión de todo el mundo e incluso llegan a practicar transformaciones serias. Es decir, no elimines que aunque hoy nadie hable del asunto, si esto alcanza cierta temperatura, dentro de 2 años no se hable de otra cosa, no lo sé, o lo mismo se queda como está. Es decir, hoy por hoy, me consta, como dices, es un tema secundario, yo creo que no es ni secundario en California, para el californiano medio. Eso, por supuesto, ya nos dejó hace unos días Alejandro, que es paisano tuyo, él es cubano, pero vive en California como tú, nos decía lo mismo, que era un tema que allí no hablaba nadie.
Yo creo que para el californiano medio, el angelino o el que vive en San Francisco, esto es un asunto directamente intrascendente. Claro, que eso no quita para que fuera de California haya reclamado cierta atención, especialmente por su contenido antitrampista, que están los medios esperando a que salga cualquier cosa. Ya lo comenté en aquel programa que hice, que están todos viendo cualquier noticia, por insignificante que sea, que pueda perjudicar a Donald Trump, y automáticamente le dan una cobertura que muchas veces supera con creces la importancia real que tiene. Pero bueno, esto es lo que hay. En el caso de que vaya más, por supuesto que haré otro programa. Y muchas gracias, por cierto, Manuel, por dejarme el mensaje y, por supuesto, por ser patrono. Solo faltaba. Bien, vamos con Pizarro, que Pizarro tiene para hoy. No va a terminar hoy Pizarro y vamos a terminar con otra llamada. Vamos a Pizarro, vamos a hacerle un sándwich, vamos a meterle entre dos llamadas. Nos quiere hacer un comentario sobre el tema este de la quiebra de las pensiones. Los pensionistas no son los dueños de las pensiones. Solo poseen un derecho que es gestionado arbitrariamente por el Estado. Durante la crisis económica, el Estado ha respetado las pensiones, pagándolas puntualmente y haciendo mínimas subidas en una coyuntura de despidos y recortes. Durante la crisis demográfica veremos cuánto la respeta. Los pensionistas eran dueños del dinero que el Estado les recaudó para pensiones, dinero que no pudieron gastar, ahorrar o invertir, y dinero por el que no pueden pedir cuentas. Pueden pedir cuentas por su derecho a cobrar una pensión en las condiciones que establezca el Estado, derecho que se respeta y condiciones que se establecen y se cumplen. Una vez que queda nítido que el Estado no niega las pensiones, pero chulea las condiciones, quienes no ahorraron o no invirtieron con éxito se ven expuestos al arbitrio de unos políticos que son malos gestores, son meros interesados electorales y, por supuesto, son unos perfectos extraños. Su miedo está justificado, pero su reclamación no. Un cordial saludo de Pizarro. Pues bien, he escuchado el comentario pizarrístico, que es un must, que se dice en inglés, es algo que todos tenemos que hacer porque pone la guinda perfecta final al programa. Hoy no lo va a hacer, hoy va a ser penúltimo más que último. Y le he dejado penúltimo porque hace unos días Tomás, que es un oyente de Cuenca, me dejaba el siguiente mensaje. Mi pregunta versaría de nuevo en torno a la cuestión republicana. Me gustaría saber qué opinión te merece el republicanismo de García Trevijano y todo el movimiento de libertad constituyente. Un saludo. Bien, Tomás, como ya sabrás, Antonio García Trevijano falleció el miércoles en su casa de Madrid. Este mensaje me lo enviaste antes, hará 10 días aproximadamente, lo tenía ahí guardadito para sacarlo y la verdad, hoy ya tenía que salir sí o sí, pensé en si lo metía ayer, en fin, o me lo dejaba para el fin de semana, al ser un tema un poquitín más de fondo y menos noticioso, pero es que hoy es un tema noticioso, obviamente. Pues bien, falleció ayer, tenía ya 90 años que había vivido al máximo. A muchos les hubiera gustado vivir la mitad, ¿qué digo? La mitad, un cuarto de la vida, apasionante por lo demás, de Antonio García Trevijano. Pero bueno, es ley de vida. Aquí, como bien sabemos todos, ninguno hemos venido a quedarnos. Así que bien, tenía ya 90 años. Yo desde luego lo afirmo ahora mismo, vivir 90 años, lo que no va a poder ser es que viva una vida tan apasionante como la de Antonio García Trevijano, que le tocó además vivir una época muy interesante, de muchísimos cambios en la historia de España, que él protagonizó algunos de esos cambios, especialmente en los años 70, y bueno, que estaba ahí hasta el final, hasta el último día prácticamente, dejando su columna, dejando su comentario de audio. Él tenía un programa. En fin, respecto a Trevijano, pues ya lo comenté en alguna ocasión, que me lo habíais preguntado. Me parecía un politólogo de primera fila, seguramente el mejor que había en España. Era un tipo cultísimo, sabía de todo y para todo tenía una opinión bien fundada. Yo solía escucharle en su podcast, que es un podcast que se da también por iVoox, como este, desde que empecé yo con la Contracrónica. Recuerdo que al empezar, los primeros días, miraba lo que había, la competencia, que es lo que teníamos en español, hablando sobre estos temas de política, de economía, y uno de los que me encontré de más calidad era el de la República Constituyente, y me gustaba escucharlo. Bueno, de hecho lo sigo escuchando, estoy suscrito por supuesto a él, y cuando estaba, sobre todo si el tema invitaba, sabía que estaba Trevijano allí y me lo escuchaba entero, porque tenía una
tenía una erudición, bueno, pues la erudición que da el haber leído mucho, el haber vivido mucho y el además tener 90 años, claro, que eso es, yo ya sabéis que soy un gran defensor de los ancianos. Un chico de 20 años poco te puede enseñar, pero una persona de 90 te va a enseñar muchísimo. Bien, ayer leí algunos obituarios suyos, por supuesto, me enteré por la mañana y me sorprendió lo bien que hablaban de él en periódicos que hasta hace 3 días le ignoraban, porque una de las maldiciones que ha tenido Trevijano a lo largo de su carrera ha sido que le ignorase prácticamente todo el sistema. Bueno, también es cierto que le hacía la enmienda a la totalidad. Pero bueno, ya sabes que en España, para que hablen bien de ti, lo mejor que puedes hacer es morirte. Este caso ha sido uno, pero siempre sucede. Respecto a su teoría, es decir, a su obra, en una palabra, a su pensamiento, lo conocía parcialmente. Yo nunca he sido un gran aficionado a la politología, es una ciencia que, bien, en dosis pequeñas me parece interesante, pero a partir de ahí ya me empieza a aburrir. Leí con fruición en su momento el discurso de la República, de hecho estuve en la presentación ahí en el Paraninfo de la Universidad Complutense, en la calle San Bernardo, y aquí en casa la tengo. De hecho, ayer fui a buscarla a la estantería a ver si la encontraba, no sabía dónde estaba y conseguí dar con ella, y solo para echarle un vistazo al enterarme de lo de Trevijano, y me la encontré, lo tengo todo el texto subrayado, es del año 1994, de cuando yo todavía, porque los libros los sigo subrayando, pero todavía ponía mi nombre a la entrada del libro, le ponía un ex libris y me lo trabajaba además para que quedase bonito. En aquella época pues tenía los libros como si fueran un tesoro, literalmente, y los guardaba y me los dejaba bien puestos, y los libros cada cierto tiempo voy tirándolos porque no me caben, pero nunca lo he tirado, ni lo tiraré, por supuesto. Su libro que en su momento leí que me gustó muchísimo, ¿no? Bien, yo de hecho en esa época, estoy hablando del año 94, por ahí, yo me declaraba republicano. Luego ya me hice monárquico y así hasta el día presente. De todas maneras, yo por una república como la de Trevijano, la que postulaba Trevijano, firmaría ahora mismo, si te soy sincero. El tema es que casi podríamos decir que era el único. Pues ya sabes quién enarbola la causa republicana en España y qué tipo de república quieren. Digamos que soy un monárquico reactivo. Es decir, de los de virgencita que me quede como estoy. De ahí que cuando me preguntan qué soy, pues sí, monárquico. Claro, declararte republicano ya sabes lo que tienes allí, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Que Dios le acoja en su seno o si prefieres la versión agnóstica, que la tierra le sea leve. Como sé que Trevijano era un gran aficionado a la música clásica y él además lo hacía ver de vez en cuando, tenía muy buen gusto en eso, y además era un colega podcaster, un vecino mío aquí en iVox, pues me despido hoy con un fragmento del Requiem de Mozart, uno muy enérgico, como siempre lo fue Trevijano, por lo demás, fue un hombre, le tuvo energía hasta el último día. Este es el Dies Irae, los que conozcáis el Requiem de Mozart lo conoceréis bien. Este está interpretado por la Filarmónica de Berlín, con Karajan a la dirección. En fin, lo voy a dejar sonar entero. Hasta mañana, amigos.